Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero invitarte a un evento virtual que organizamos el próximo sábado 8 de julio, que está enfocado en ayudar a entrenadores, a nutricionistas y a fisioterapeutas que tengan como objetivo hacer crecer su negocio durante el verano. Durante un día entero vas a poder trabajar mano a mano con nosotros para desarrollar un plan de acción que te indique exactamente qué tienes que hacer cada día para tener un negocio más rentable y más predecible. Durante el evento vamos a compartir contigo cuáles son las estrategias, las acciones y los procesos que ya están aplicando nuestros alumnos de Consolida para atraer mejores clientes, generar más ingresos y tener negocios que realmente están alineados con los que ellos quieren. Además, si compras la entrada durante esta semana, vas a poder disfrutar de precio reducido y si lo haces antes de... Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Las personas que estén deseando comprar sin importar el precio de sus productos. Voy a dejar toda la información sobre el evento aquí debajo para que puedas revisar la contraactividad y sin más, disfruta del episodio. Muy buenas y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy queremos compartir contigo un podcast reflexivo sobre un poco la trampa de escalar tu negocio de entrenamiento online, porque es cierto que igual pues incluso con nuestro contenido, ¿no?, te has animado a escalar, tener más clientes, más ingresos, más trabajo, menos tiempo libre, menos disfrute, como eres un poco más esclavo de un gran negocio. Y bueno, queremos explicarte en este podcast cómo puedes escalar tu negocio sin que eso vaya, pues, digamos, relacionado con convertirte en un esclavo, que no siempre es la mejor decisión o la mejor idea. Como cada mañana tenemos aquí al buen hombre Evaristo Molina. Caballero, ¿cómo estamos hoy? Pues estaba pensando en que hace poco que me he comprado una barbacoa y digo, hoy en el podcast te iba a pedir algún consejo sobre cuáles son las primeras carnes que tengo que trabajar. Pues pasamos a modo youtuber barbacoa aquí en segunda. No, venga, vamos a ponernos con el podcast de hoy, que es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo el hecho de reflexionar sobre qué significa exactamente escalar, ¿no? Porque al final es una palabra que es cierto que se repite mucho, que como que es muy llamativa, el hecho, ostras, sí, quiero escalar mi negocio, quiero que crezca, pero es cierto que muchas veces pues no sabemos de qué viene acompañado, qué es lo que va a ocurrir dentro del negocio y cómo eso va a afectar a nuestra vida, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de que uno de nuestros objetivos, uno de nuestros principios es construir negocios que nos permitan ser más felices, que nos permitan sentir mayor satisfacción personal, pues no siempre el tipo de escalada que muchas personas piensan que es la adecuada es lo que ellos necesitan en su negocio. Así que nada, vamos a darle caña a este episodio, Alberto. Vamos a darle caña y antes de hacerlo yo quería tener una pequeña reflexión contigo y va a ser un poco como si hacernos autobombo, pero bueno, la verdad que quiero hacerla, llevo unos días pensándolo, tío, y es que, o sea, no sé qué podcast es este, si 180, 180 y pico, o sea, no sé cuál es estamos un poco en el final de esta tercera temporada y, tío, o sea, estoy muy contento por cómo estamos avanzando, te diría que todos, es decir, me refiero al sector en sí, nosotros, la empresa, o sea, estamos consiguiendo que incluso alumnos, tío, que llevan meses estancados, gente que nos llega, ¿sabes? Que no veía la luz al final del túnel, que la empiece a ver. Tío, estamos consiguiendo que los entrenadores que siempre pensaron en ser entrenadores empiezan a ser empresarios. ¿Sabes? Me pongo a leer, ¿no?, muchos mensajes en Consolida y tal, de gente a lo mejor que dice, tío, Alberto, en tu clase tal, me ayudaste con esto. Y digo, tío, o sea, yo recuerdo mi visión de entrenador de hace, no sé, 6 años, cuando estaba haciendo entrenamientos personales. Y yo, la visión de empresario, eso era, yo qué sé, yo no sabía ni que existían los empresarios, es decir, sí lo sabía, pero ni de coña, ¿sabes? Entonces, tío, creo que estamos haciendo un trabajo súper bueno y que el sector también pues, nos está apoyando, nos escucha en el podcast, nos hace caso con lo que le decimos, ya sea a través del podcast, de los programas, de lo que sea, ¿no? Y va unos días pensando de, tío, o sea, en estos casi 4 años que llevamos con la empresa, se ha visto un cambio muy chulo en el sector. Por supuesto, no todo el cambio es gracias a nosotros, o sea, pues tampoco hay que ser aquí el ombligo del mundo, ¿no? Pero sí que, tío, o sea, estoy muy contento y quería un poco
poco pues también felicitarte a ti en público, porque creo que, y ya seguimos con el podcast, estamos haciendo un buen trabajo, tío, sobre todo la gente se está tomando muy en serio sus negocios y muchos entrenadores, tío, están empezando a ver que hay una manera mejor de vivir y que se puede ser un emprendedor, un empresario, tener un buen negocio de entrenamiento y no limitarse como a echar horas en un gimnasio, que es respetable, pero bueno, quería hacer un poco esa reflexión, así que nada, sin más, si te parece, vamos con el podcast, ¿vale? Vamos a ir por el principio. Creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, digamos que como que los profesionales que emprendemos online pasamos como por 3 fases, vamos a ponerlo como 4 fases, vamos a ponerlo como en perspectiva, ¿no? Primero eso, estoy en un centro presencial, hago domicilios, hago lo que sea, me siento como esclavo de la agenda del cliente y demás, voy a emprender online para que esto vaya mejor, ¿vale? Emprendo online para que esto vaya mejor y sin darme cuenta empiezo a tener tanto éxito si trabajo bien que vuelvo a estar en el mismo sitio. Sí, gano más dinero, tengo más no sé qué, pero sigo siendo un esclavo. Ya a lo mejor no de la agenda del cliente, pero de mi propia agenda, de que yo pues quiero llegar a todo, hacer 1000 cosas y está como esa tercera fase o cuarta fase que es como, vale, el negocio no tiene que depender de mí, puedo ir creciendo sin que yo esté ahí, como que me voy a convertir como en ese empresario, ¿no? Pero creo que muchos compañeros, pues yo he sido el primero de esos y no hasta hace demasiado tiempo, se olvidan, digamos, cegados por ese dinero, no ese crecimiento, de por qué decidieron emprender. De por qué decidiste montar un negocio, para tener más tiempo libre. ¿Tienes más tiempo libre ahora? Tía, pues igual habría que revisar lo que estás haciendo. Entonces creo que es importante que cada uno se pare a reflexionar sobre, oye, yo quería esto, es cierto que los objetivos cambian según vamos avanzando en la vida, pero que os hagáis preguntas en cada momento para, oye, quiero esto en mi vida y a lo mejor, como vamos a ver en este podcast, el crecer, ¿no? Y el tener más gente, más dinero, más problemas, no siempre es la solución. Así que bueno, vamos a compartir este proceso. Evaristo, ¿qué es para ti escalar el negocio y cuál es un poco, vamos a empezar por cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer esto? A ver, a la hora de escalar, el error más común que viene precisamente de base de lo que tú estás comentando, Alberto, es no tener claro cuáles son tus no negociables para ti, ¿no? O sea, una de las sensaciones que yo tengo después de trabajar con cientos de profesionales, de cuando te cuentan sus problemas, cuando te cuentan sus situaciones, cómo van avanzando, ¿no? Es, la mayoría de ellos, el problema que tienen es que no se conocen a ellos mismos. Porque además siempre les pongo el mismo ejemplo, digo, el día que tú tuviste, seguir con el ejemplo de Consolida, la entrevista conmigo para acceder a Consolida, me dijiste que siendo capaz de generar 3.000 euros de manera online, de forma recurrente, era como ibas a ser la persona más feliz del mundo porque ibas a poder trabajar desde donde quisieras, ibas a tener suficientes ingresos para tener el tipo de vida que tú te imaginabas que querías tener, ibas a sentirte satisfecho profesionalmente. Sin embargo, aquí estás hoy, un año después, superando los 10.000 euros todos los meses, y vienes a clase a decirme que estás frustrado porque pues tienes un bloqueo en los 10.000 euros, o porque tienes problemas dentro del negocio, o porque te sientes agobiado de todas las tareas que tienes que hacer. Y es, oye, ¿tú te acuerdas que cuando decidiste emprender, la primera vez que hablamos me dijiste esto? Entonces es como... O sea, entiendo esas frustraciones porque eso vienen derivadas del crecimiento personal y profesional que todos tenemos cuando estamos trabajando dentro del negocio, pero creo que es importante, como tú has dicho, preguntarnos el por qué quiero emprender. Y muchas personas, y esa es la realidad, cuando tú estás empezando, emprendes porque quieres tener más libertad, porque quieres tener más control sobre tu vida, porque quieres que tus ingresos dependan directamente de ti y no tengan que depender de un tercero, y porque quieres organizarte a tu manera. Entonces, llegado a un punto, es decir, conseguir eso, a nada que tú asumas un poco qué es tu responsabilidad, qué acciones tienes que hacer, que tengas un plan claro, yo diría que eso no es complicado de conseguir. ¿Cuál es el problema? Que a medida que vamos avanzando, como que perdemos el foco de por qué empezamos. Y obviamente pues eso ya deriva en que empecemos a poner nuestra atención en otros aspectos del negocio que son los que nos generan frustración. Como, oye, ¿por qué no consigo más clientes? ¿O por qué este trabajador que tengo se está comportando de esta manera? ¿O por qué la publicidad, yo qué sé, me está costando más el coste de adquisición de lead? O lo que sea, ¿no? Entonces, creo que el hecho de pararse a reflexionar sobre, oye, ¿por qué empecé esto? ¿Qué es importante para mí? La mayoría de cosas que son importantes para mí en mi vida ya las tengo, estoy contento con ellas, estoy satisfecho, ostras, sí, y ya desde ahí trabajar en decidir, quiero escalar, quiero crecer, quiero seguir avanzando con mi negocio, o decir, oye, es que esto era justo lo que quería y estoy contento. Que como le digo a muchos alumnos cuando empiezan,
eso no le pasa a casi nadie, porque una vez que empiezas a hacer crecer el negocio te das cuenta de todo el potencial que tienes, no solo de generar ingresos, que realmente cuando vas creciendo es lo menos importante, sino de impactar la vida de la gente. Pero es cierto que eso no nos puede hacer perder el foco de, oye, ¿qué cantidad de cosas buenas tienes en tu vida como para que tu negocio, en lugar de ser una fuente de satisfacción, sea una fuente de, pues de frustraciones, de inseguridades o de problemas, ¿no? Entonces, ese es para mí como uno de los errores principales, que si nos parásemos a pensar sobre por qué decidimos emprender, qué es lo que queremos conseguir y qué queríamos hacer con este negocio, seguramente no nos generaría esos problemas que muchas veces veo que se encuentran los emprendedores cuando están empezando. Yo voy a romper una lanza a favor de los emprendedores en este punto, ¿no? Y es que es jodido. Simplemente quería recordarte que el próximo sábado 8 de julio hemos organizado un evento virtual llamado Escala, enfocado en ayudar a entrenadores, nutricionistas y fisioterapeutas a conseguir negocios más estables y predecibles. Dentro del evento compartiremos contigo cómo trazar un plan de acción que te indique qué tienes que hacer cada día para que tu negocio crezca todos los meses. Esto lo veremos en la sesión de análisis de negocio. También te mostraremos qué necesita un negocio de entrenamiento online para escalar por encima de 5 cifras al mes y que nada tiene que ver con la publicidad o la captación de nuevos clientes. Te lo mostraremos paso a paso en la clase de cómo escalar tu negocio. Además, hablaremos de cuál es la razón principal por la que tus clientes no siguen tus programas de entrenamiento y nutrición y qué debes hacer para que 9 de cada 10 clientes que trabajan contigo tengan éxito y te recomienden a sus amigos y familiares. Lo verás en la clase de tener un sistema de coaching de alto valor. También vas a tener la oportunidad de ver cómo se organiza internamente un negocio online que genera más de 100.000 euros al año para que tus clientes obtengan resultados increíbles y todo funcione con normalidad sin que tengas que ser el hombre orquesta ni te pases todo el día pegado al móvil. Por último, te mostraré cómo puedes aumentar automáticamente más de un 20% la facturación anual de tu centro de entrenamiento gracias a incorporar un servicio online de alto valor que te permita ayudar más y mejor a tus clientes. Y esto es solo una parte de todo lo que veremos. Te hemos dejado un enlace con toda la información en la descripción, así que esperamos verte el próximo sábado 8 de julio. Sin más, sigue disfrutando del episodio. Es decir, es jodido cuando tú empiezas a ver, al final es un tema un poco pues también como de ego, ¿no? De hostia, pues más ingresos, más dinero, voy a tener una mejor calidad de vida, lo que sea. Entonces es jodido saber equilibrar esa balanza, sobre todo al principio de, ¿sabes qué? Pues oye, a lo mejor esto no lo quiero ser, esto no me compensa, ¿no? Y también creo, como yo comentaba hace poco en un post de Instagram, que al final existe lo que se llama como la paradoja del fin de la historia, que todos nos ponemos como esta idea de, bueno, sí, pues cuando llegue aquí ya tendré tiempo libre, ¿no? Y es falso. Entonces creo que, o sea, para mí una de las cosas más complicadas es como siempre se habla como del equilibrio, y lo hemos comentado en algún podcast. Al principio no hay equilibrio, es decir, al principio el equilibrio es tienes que echar 15 horas al día y esto es lo que hay, salvo que te sea una persona pues que parta con una super habilidad previa, con una audiencia, entrenas a 4 influencers que tengan millones de seguidores. O sea, si no ese es el caso, no hay equilibrio, es decir, el equilibrio son los padres, pero sí que he llegado a un punto. Creo que es importante que cada uno decida qué es importante para su vida. Entonces vamos a ir un poco otra vez al punto de escalado para no convertir esto en un podcast filosófico. Básicamente, o sea, a la hora de escalar el negocio, creo que uno de los problemas que se encuentran los compañeros es básicamente el, oye, pues quiero hacer crecer más el negocio. Para hacer crecer el negocio tengo que llevar a cabo más acciones, porque incluso para yo poder delegar ciertas tareas, tengo que ver qué hay tareas para delegar. Es decir, esto muchas veces los compañeros comentan, tío, es que estoy muy estresado porque no llego a todo esto. Oye, te hace falta meter un entrenador, pero igual tendrías que esperar a tener 10 clientes más. Pero para llegar a ese punto hay un momento del negocio en el que tú estás sobretrabajando, porque si al final tú vas a querer tener trabajo para 2, hay un momento en el que ese trabajo vas a tener que hacerlo tú. Entonces como que son momentos estresantes, y creo que, o sea, a la hora de lo que es la parte de escalar, ¿no? Vamos a poner, Evaristo, para también ponerlo en perspectiva, ¿cuándo para ti crees que, porque al final se habla mucho de escalar, ¿no? Escala tu negocio hasta X, y es como, eso no es un negocio, eso es un sueldo bien pagado. Entonces, ¿cuándo para ti, para también poner a la gente en perspectiva, podríamos plantearnos el escalar un negocio en cuanto a empezar a meter equipo, a salirme yo un poco fuera del negocio, a ampliar la estrategia, a ampliar la visión? O sea, vamos a poner los números, que al final es como la métrica más medible, aunque hay otras métricas. ¿Cuál sería para ti un número mensual para un entrenador online en España, a partir del cual podríamos pensar en, vale, ahora tenemos un medio negocio, vamos a escalar esto? O sea, a nivel de números sería a nivel online a partir de 6-7.000 euros al mes. Es decir, a partir de que tú seas capaz de, por ponerle un pelín más accesible, de entre 5 y 7.000,
ya sería un buen momento de decir, oye, puedo meter a alguien en el equipo, que obviamente no tiene que ser a tiempo completo, ni mucho menos, es decir, no tienes que muchas personas, es que si meto a alguien se reduce el margen de beneficio. Tío, tienes un negocio online, tienes un 90% de margen de beneficio, si se te reduce un 10% no pasa absolutamente nada. Pero es que igualmente, cuando se piensa en meter a alguien, muchas veces pensamos en, como digo, meterlo en una jornada completa directamente, y hay una persona que puede empezar ayudándote 10 horas a la semana, y si tú esas 10 horas las recuperas para ti, pues imagínate el impacto que tiene eso en el negocio. Pero no quiero quedarme solo a nivel de números, porque ese es un error por el que podría pasar mucha gente, que oye, tengo un negocio que genera y quiero hablar de generar 6, 7 mil euros de forma recurrente. Es decir, que tú un mes hayas hecho 6 o 7 mil euros no quiere decir que ya necesites equipo, quiere decir que un mes has hecho eso. Si eso lo repites durante 2, 3 meses consecutivos, vemos que está en esa dinámica, entonces sí que me plantearía lo de meter a una persona. Pero no solo lo haría por eso, sino que para mí hay otro concepto que es fundamental a la hora de escalar, que o sea, para mí, un negocio se puede escalar, lo que la mayoría de gente entiende como escalar, que es hacerlo crecer hacia afuera, aunque ahora hablaremos de qué otro significado tiene para mí escalar, pero para mí se puede hacer eso cuando tú tienes una máquina perfecta de ofrecer resultados. Hasta que no tenga eso, si tú estás escalando el negocio, es decir, haciendo que más personas comiencen a conocerte, lo único que te estás generando es un problema. ¿Por qué? Porque más gente está conociendo que tienes un negocio mediocre. Sin embargo, si tú te enfocas en decir, oye, voy a ofrecer los mejores resultados, mejorar los procesos internamente para que cuando una persona entre tenga perfecto claro lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, y yo dar un altísimo porcentaje de resultados a mis clientes, cuando yo tengo esa máquina que sé seguro que da resultados a la gente que entra, es decir, soy capaz de llevarlos desde A hasta B, entonces es cuando escalo. ¿Por qué? Porque estoy escalando algo que, primero, con lo que yo me voy a sentir súper seguro, porque sé que da resultados. Segundo, mis clientes van a estar tan contentos que ellos me van a recomendar. Por lo tanto, me voy a meter en ese concepto que hemos hablado alguna vez del círculo virtuoso. Es decir, voy a ir creciendo porque más gente va a hablar bien de mi servicio. Y obviamente, los testimonios y los casos de éxito que voy a tener, imagínate. Si por el contrario escalo cuando todavía no tengo el servicio perfecto y no soy capaz o no me siento seguro de ofrecerle resultado a los clientes, ¿qué va a pasar? Primero, más clientes insatisfechos. Segundo, menos casos de éxito. Y tercero, que esto es lo peor que te puede pasar, menos confianza en tu servicio porque estás viendo que más personas están entrando y no consiguen sus resultados. Entonces, para mí hay 2 criterios clave para escalar. Uno, que económicamente puedas permitírtelo y estés en ese punto. A partir de 5 o 7 mil euros comenzaría a pensar sobre decir, oye, voy a contratar a alguien, voy a empezar a escalar esto. Y segundo, cuando yo sepa que mi negocio da resultados tan buenos que meter gente es lo mejor que puedo hacer, porque va a haber muchas más personas que hablen bien de mi servicio. Si no, o sea, trabajaría internamente en el negocio hasta conseguir eso. Vale, de hecho, una de las cosas que también te va a ayudar a escalar, ¿no? Sin tener que captar más clientes es justamente eso, es decir, que el servicio sea tan bueno que la gente renueve contigo y al final generes mucho más ingresos sin tener que captar más clientes. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, los saltos grandes de alumnos en Consolida, al final también, para que lo veas a nivel, digamos, numérico, si tú tienes capacidad para meter 15 clientes al mes, porque es lo que puedes hacer a nivel de entrevistas, de contenido, de lo que sea, salvo que un mes se te viralice la cuenta, pegues el churro de la vida, tú no pasas a tener capacidad para meter 15 clientes a meter 45 clientes el mes siguiente. Es decir, no tienes capacidad de trabajo para eso. Entonces, cuando muchas veces vemos a lo mejor saltos medio grandes en el negocio, tipo, pues oye, este mes he hecho de repente 3.000 más, cosas así, es en gran parte por una acumulación de renovaciones, que también es una parte de escalar hacia adentro. Oye, yo lo que voy a hacer, en lugar de intentar que entre mucha más gente de fuera, que también es una manera de hacerlo, obviamente, voy a usarlo con mis clientes que tengo dentro para que sigan trabajando conmigo, y si yo sé que la gente renueva, como decía Beristo ahora, sé que el servicio es bueno. Entonces, métrica para mí también súper importante es, oye, si la gente no renueva conmigo, obviamente eso habla de que a lo mejor mi servicio no es tan bueno, y estar constantemente captando clientes es un proceso muy costoso a nivel de energía. Por lo menos depender únicamente de eso. Siempre hay que estar captando unos clientes, pero no depender de eso. Entonces, Evaristo, para poner como también así como de parte final, ¿no? Como un punto también a nivel de escalado, como consejos para hacerlo. O sea, para mí, como creo que el primer consejo es el que tú has dicho, oye, vamos a asegurarnos de que mi servicio es bueno y de que yo tengo la capacidad económica para meter a alguien aquí que me ayude con esto, que al
al principio, porque casi siempre va a ser una pérdida, porque obviamente esa persona hay que enseñarla, hay que educarla, es un proceso que no es instantáneo, ¿no? De hecho, creo que es de los procesos más largos del negocio, digamos, el delegar y el meter a alguien en el equipo. Y a partir de que tengamos este primer punto, ¿vale? Para mí el segundo punto sería que tú realmente quieras escalar tu negocio. Es decir, a veces vemos, por ejemplo, como compañeros en Consolida, que nos hacen preguntas de, por ejemplo, hostia, chicos, es que estoy en estos, 5 o 6 cada mes y me gustaría llegar a 8, pero no quiero dejar de pasar tiempo con mis hijos. No quiero, en plan, trabajar mejor. Yo no me puedo levantar antes por la mañana. Y es como, ¿qué necesidad hay de llegar a 8 cuando tú, por ejemplo, con 5 o 6 eres feliz y es la vida que tú quieres? De hecho, o sea, viendo así como entrevistas a gente un poco más como típico vídeo de millonario cuenta como no sé qué, ¿no? Y básicamente muchas veces es como, tío, yo era mucho más feliz cuando entraban en mi casa a lo mejor 50, 60, 100 mil dólares al mes que cuando entraba 1 millón. Al final son muchos más problemas, eres más famoso, más gente quiere de ti. Entonces, que también sé que es una pregunta que cuesta respondérsela porque todos queremos más, pero también que tú te preguntes, hey, ¿qué es lo que yo quiero, no? Y algo que yo he aprendido por las malas, y se lo repito a todos los alumnos de Consolida, es, vamos a obviar la fase 1, que es trabajo como un esclavo porque no me queda otro, no tengo habilidades, no tengo nada, ¿vale? Pero cuando tu negocio esté ya en modo crucero, que tú, digamos, vayas trabajando bien, ¿vale? Para mí hay 2 puntos aquí a tocar importantes. Primero, que al final hay momentos de empuje y momentos de paseo. Es decir, hay momentos en tu negocio en el que aunque todo vaya bien, tienes que decir, hey, para pasar al siguiente punto, voy a estar a lo mejor un mes echando 15 horas al día. Y no hay drama, es lo que hay. Luego hay momentos de decir, hey, ahora es momento de recoger lo sembrado y trabajar un poquito menos. Y eso es normal y es el día a día de un negocio. Hay etapas de empujar y etapas de recoger, ¿vale? Y luego en esta segunda línea, yo algo que, como decía, aprendí a las malas, es que creo que muchas veces nos ponemos métricas, o sea, algo que a mí me hubiera gustado aprender 10 años antes, tío, es la importancia del largo plazo. Es decir, que alguien me dijese, tío, o sea, como estás currando, es cuestión de tiempo que como lo estás haciendo, el negocio lo acabe petando. Porque creo que muchas veces nos ponemos como el objetivo de, quiero hacer 10, 15, 20, 30K este mes. Y por hacerlo este mes te quitas de salir con tus amigos, de hacer deporte, de lo que sea. Empiezas a dejar de tener la vida que querías cuando querías construir un negocio, que para eso empezaste. Y creo que no merece la pena conseguir esos 10, 20, 30 días a cambio de no tener vida versus conseguirlos en 45 días teniendo vida. Es decir, algo como que de lo que yo, si me arrepiento ni mucho menos, pero tío, o sea, yo era muy de, va a salir esto este mes, como sea, así yo no duermo, así yo no haga 1000 cosas, y al final es como, tío, montaste un negocio para tener más tiempo, no tienes nada de tiempo y solo por una presión que te has puesto tú. Entonces, otra vez, creo que es complicado, ¿no?, el aprender a gestionar esa presión interna de hasta cuándo me exijo, pero creo que es interesante. O sea, como comenta Morgan Housel, como que al final si tú puedes mantener en tu vida una cantidad moderada o adecuada de trabajo, tiempo libre, ocio, descanso, va a ser más fácil que lo mantengas durante 10 años versus que tú pretendas hacer, no, pues voy a estar trabajando 15 horas al día todos los meses. Hey, yo lo he pensado, lo he hecho y el segundo mes ni eres persona, ni tienes ideas, ni eres nadie. Entonces, bueno, que un poco también como que os planteéis si queréis hacer esto y que sobre todo no os queméis por el camino. De hecho, no me acuerdo cuál es la palabra, pero hay una palabra que significa, o sea, odio a, digamos, a... Dime. No, aparte del burnout, pero eso es como un poco quemarte, pero hay una palabra que es como que odia, o sea, por excederte de hacer algo que amas, acabas odiándolo. O sea, no recuerdo el concepto de psicología, pero es como, tío, amas algo, pero lo haces tanto que le acabas cogiendo asco. Y creo que eso a veces ocurre, a mí me ha ocurrido de hecho. Entonces, bueno, creo que como que, joder, que no os queméis por el camino porque en ocasiones hay sacrificios que no merecen la pena. Sí, así que, a ver, la reflexión creo que está súper clara, ¿no, Alberto? De decir, oye, primero, tienes que tener perfectamente claro por qué empezaste, qué es lo que quieres en tu vida y tratar de protegerlo a toda costa. Eso no quita, como tú has dicho, que vaya a haber épocas de muchísimo más trabajo y épocas en las que te puedes relajar y no pasa absolutamente nada si estás un tiempo también relajándote, ¿vale? Si eso es lo que quieres. Y tercero, ese concepto de no solo escalar hacia afuera, no solo escalar hacia más clientes, llegar a más personas, sino escalar hacia adentro. Es decir, ¿cómo hago el negocio mejor? ¿Cómo ofrezco mejores resultados? ¿Qué personas necesito en mi equipo para dar esos resultados y para aumentar la capacidad del negocio? Y ya digo que esto es algo que seguramente tocaremos en otros podcasts porque es algo que
que se escucha muy poco ahí fuera y creo que es una de las razones por las que muchas personas cuando escalan lo hacen de la forma equivocada, y creo que es importante tener un conocimiento de qué es lo que hay que hacer cuando el negocio va avanzando, pero como digo, lo hablaremos en otros podcasts, y yo creo que con lo que hemos comentado, Alberto, se ha quedado todo, o sea, se ha quedado claro lo que hemos dicho al principio de cuál es la trampa de escalar. Yo voy a hacer una pregunta trampa para Evaristo, que no estaba en los planes. Has comentado al principio, ¿vale? Que digamos que hay muchas personas, y me parece o sea, lo has dicho como súper por encima, pero creo que es una verdad como un castillo, y creo que es muy útil que la gente se para a pensar en esto. Es decir, tú has comentado antes que mucha gente no sabe cuáles son sus no negociables. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son para Evaristo sus no negociables? Es decir, ¿cuáles son esas tareas que pones primero en tu agenda, o es como, no, esto no voy a dejar de hacerlo, tenga el trabajo que tenga? Es decir, porque creo que es algo que lo comentaste al principio como muy por encima, y si la gente tuviese realmente, ¿no?, esa claridad para decir, tío, mis no negociables son estos, y pase lo que pase en mi negocio, yo voy a seguir, ya sea entrenando, con mi pareja, con mi hijo, con lo que sea. Entonces, ¿cuáles son para ti esos no negociables? A día de hoy sería que yo pueda elegir cuándo quiero pasar tiempo con mi familia, en este caso fundamentalmente con mi hijo, ¿no? Principalmente porque de decir, no es como mucha gente piensa. Yo en mi caso... Eva, ¿y con tu mujer? Con Jenny, obviamente. A ver, Hostia, eso viene de la mano. hostia. Si estoy con Bruno, estoy con Jenny. Jenny, mira lo que ha dicho Evaristo. Sí. Ahora veremos, a ver, espero que no escuche el... Normalmente no suele escuchar los episodios, así que no pasa nada. Entonces, a ver, para mí es importante como yo poder elegirlo. No se trata de, es que me pongo 2 tardes que estoy con ellos porque lo pone en la agenda. No, o sea, que yo si digo, mira, esta tarde quiero estar con ellos, pues oye, esta tarde con ellos. Eso para mí es fundamental. Segundo punto, el tema de los entrenamientos, que por ejemplo, desde que también tuvimos a Bruno, es otra cosa que la puse como prioridad, porque antes priorizaba muchísimo más, pues en este caso el tema del trabajo a, por ejemplo, entrenar, ¿vale? Tercero, el tema de la formación, ya sea leyendo, ya sea con otros mentores, es decir, con otras personas que puedan ayudarme en determinados aspectos del negocio. Y una cosa que estoy haciendo últimamente, que es poder dedicar más tiempo también a estar con mis amigos, ¿vale? Llámese hacer deporte, normalmente suele ser hacer deporte con ellos porque es personalmente lo que más me gusta, pero esos serían como los 4 puntos en los que estoy ahora mismo. Obviamente, aparte del punto del trabajo, que es algo que viene innato, porque para mí eso es fundamental y lo disfruto muchísimo. Pero a día de hoy, esos serían como los 4 no negociables que semanalmente tienen que estar en mi agenda. Muy bien, pues nada, con esta reflexión terminamos el episodio. Esperamos que os haya sido de utilidad. Un fuerte abrazo, a seguir trabajando y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.